El reparto de pesos en una bicicleta es algo que pasa desapercibido para la mayoría de los ciclistas. Hoy vamos a detallaros los 3 casos más habituales, cómo solucionarlos y qué problemas generan estos fallos. Antes que nada, es muy importante aclarar que nada tiene que ver esto con lo que es la biomecánica de un ciclista sobre una bicicleta. Se trata solamente de cómo se debe colocar las partes de una bicicleta para que el reparto sea 60% en la parte trasera por un 40% de peso en la parte delantera, que esto es lo normal. A lo largo de la evolución de la bicicleta se ha ido posicionando la bicicleta con una potencia en una posición o un sillín en otra posición, un poco adelante atrás, de una forma estándar, para conseguir el máximo rendimiento del ciclista de una forma estándar, sin entrar, como decíamos, en conflicto con posibles matices de biomecánicos a usuarios concretos de alto rendimiento. De esta manera, la distancia que se mantiene en la rueda es siempre correcta, siempre la misma, pero se han acortado los tirantes y se ha alargado la parte delantera, de tal manera que finalmente encontramos nuevamente la rueda en su sitio, con una dirección más liviana de peso para tener un buen manejo y con una tracción trasera que soporta, por tanto, más peso. Primer fallo, bien porque compré una bicicleta de segunda mano que no era su tamaño, bien porque alguien le ha recomendado que lo coloque así el sillín, o bien porque simplemente él tiene la manía de hacerlo, posiciona el sillín demasiado elevado y demasiado retrasado. Si comparamos con un sillín correctamente puesto para este tamaño, vemos que el tubo está mucho más alto y que está mucho más retrasado en los raíles. Esto genera una tensión a forma de palanca del chasis del sillín hacia atrás, multiplicando la tensión que se provoca en el propio cuadro y entrando en conflicto con la durabilidad del cuadro. Es muy típico una rotura del cuadro por esta línea cuando tenemos el sillín en esta posición. Otro fallo que suele conllevar este tipo de colocación es una rotura insistente de radios por exceso de fatiga y obviamente un cabreo importante por parte del usuario que no entiende por qué su bicicleta o su rueda rompe tantos radios. El fallo 2 iría dirigido a la parte frontal. El usuario coloca una potencia excesivamente larga que llevará a tener la posición del manillar muy alejada de su posición natural. Esto deriva en una carga extrema de la columna y una posición excesivamente agresiva. Hablamos para usuarios que no lo precisan, o sea, no estamos hablando de una bicicleta de carretera de alto rendimiento en el que suelen llevar incluso 120 o 140 milímetros de longitud. Estamos hablando de una bicicleta convencional, normalmente incluso de mountain bike, en la que observamos que el usuario, por alguna recomendación errónea, lleva una potencia excesivamente larga y queda descompensada completamente la posición de pesos de la bici. Esto lo único que repercute, como decimos, es en la propia espalda del usuario, en una posición completamente errónea y en el control de la bicicleta, que empieza a ser excesivamente cargante para la dirección y por tanto no es una bicicleta dominable. Llegamos a este tercer punto. Aquí hemos hecho una broma colocando una caja para exagerar la carga de peso, porque normalmente lo ideal sería hacer un reparto de peso, bien alforjas delanteras con alforjas traseras, y lo que queríamos transmitir aquí es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, observamos que se sobrecarga la parte trasera con un portabultos y bultos, bien a la tija de sillín o bien a la estructura. Esto, evidentemente, sobrecarga la parte trasera y repercute, al igual que en el caso 1, un montón de peso en los radios, su fatiga y el deterioro de la rueda trasera de una forma prematura. Así que, ya sabéis, cuidar vuestra bicicleta, mantener una posición equilibrada de las piezas, sillín, dirección, y esto os ayudará a que vuestra rueda y los radios duren más tiempo y a que el cuadro no se rompa de forma prematura. Un saludo y hasta la próxima.